Seguimos con más informaciones y vamos a otra que también tiene que ver con situaciones judiciales, porque estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en tribunales, porque la Corte de Apelaciones decidió de manera unánime mantener la prisión preventiva para Katy Barriga. Vamos a los detalles del resultado de esta apelación de la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Moisés Inostroza. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica, Iván? Muy buenas tardes. Se ratifica y se mantiene la prisión preventiva en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Nosotros en la sexta sala de la Corte de Apelaciones, en donde se ha desarrollado esta audiencia, alegatos por la parte defensora de Katy Barriga, su abogado, y además también alegatos de respuesta, podríamos decir, por parte del Ministerio Público, a cargo del fiscal anticorrupción Eugenio Campos, además del Consejo de Defensa del Estado y también de la Municipalidad de Maipú, quienes han estado partícipes en esta causa como querellantes. En definitiva, lo que dice la Corte de Apelaciones, luego de escuchar los argumentos por ambas partes, es que se ratifica esta decisión de la medida cautelar más gravosa porque existen justamente antecedentes del hecho de la reformalización que son graves, como por ejemplo las últimas imputaciones que se le hicieron a Katy Barriga relacionadas con el delito de falsificación de instrumento público, cuando fue la exalcaldesa de Maipú que llegó con los libros contables de la municipalidad a exponer hasta la Contraloría con datos presuntamente adulterados. Esto fue un elemento importante que se tomó en cuenta en el 9º juzgado de garantía cuando Katy Barriga es justamente, ¿cierto?, se le revisan las medidas cautelares y termina, ¿cierto?, con esta medida cautelar de prisión preventiva, dado que se encontraba con otra medida cautelar, el arresto domiciliario, desde enero hasta la semana pasada, y fue justamente el 9º juzgado de garantía quien cambia esta medida cautelar a, ¿cierto?, la prisión preventiva. Es así como con estos argumentos que les mencionábamos llega justamente su defensa a alegar que no habían argumentos nuevos, en palabras de la defensa, para poder, ¿cierto?, cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario a la prisión preventiva. Pero en un segundo, ¿cierto?, acápite que hace la defensa, comentan que Katy Barriga, ¿cierto?, había cumplido con su arresto domiciliario a cabalidad, pero además un elemento importante, la Fiscalía en el proceso de la semana pasada de revisión de medidas cautelares no había pedido expresamente la medida cautelar de prisión preventiva, había sido el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú los que se adhirieron, ¿cierto?, a pedir esta medida cautelar, lo cual en voz de la defensa no había lugar, ¿cierto?, en definitiva, para que la Fiscalía haya pedido esta medida cautelar, lo cual no ocurrió, y esto fue un argumento que se esgrimió. Y el tercer argumento, sumamente importante por parte de la defensa, y que nos vamos a detener un poco a detallar esto, tiene relación con los cuidados de su hijo, con un grado de trastorno de espectro autista, y esto tomó relevancia durante esta jornada, porque en un momento, cuando expone el Consejo de Defensa del Estado, comentan una investigación que hizo justamente Tele 13 y que tiene relación con que una funcionaria de la Municipalidad del Quisco le habría pedido a otra funcionaria a cargo de un centro de neurodesarrollo, ¿cierto?, que hiciera un informe por un dinero, por 50.000 pesos. Le pide a esta funcionaria que hiciera un informe para diagnosticar al hijo de Katy Barriga y esto fuese entregado como un material de prueba, ¿cierto?, en las distintas instancias previos, ¿cierto?, a la revisión de medidas cautelares que se desarrolló durante la semana pasada. Este documento, según la defensa en este caso, no existe. Y esto fue importante porque los magistrados acá de la sexta sala de la Corte de Apelaciones encontraron que efectivamente Katy Barriga tiene que estar presente en los cuidados y los tratamientos y las terapias de su hijo. Y esto ocurre de manera inédita, Iván, Mónica. Nosotros creemos que es de manera inédita porque Katy Barriga va a poder salir de la prisión preventiva, pese a que se mantiene con esta medida cautelar, para los cuidados y tratamientos de su hijo con el permiso del 9º juzgado de garantía. Es decir, la defensa de Katy Barriga va a tener que solicitar permisos, no sabemos cada cuánto, no sabemos si es que van a ser constantes, para acompañar a su hijo a las terapias. Esto último generó alguna tensión incluso entre los abogados, dado que su abogado Cristóbal Bonasich, ¿cierto?, recriminó al abogado del Consejo de Defensa del Estado por haber sacado este supuesto informe, ¿cierto?, que en voz del abogado este informe nunca existió. Sin embargo, el magistrado acoge esta solicitud, ¿cierto?, de la defensa y dice, bueno, en definitiva Katy Barriga va a poder salir de su prisión preventiva, como les menciono, pero con el permiso de este 9º juzgado de garantía para acompañar a su hijo a las distintas terapias. Todo esto se dio en un lapso aproximado
aproximadamente de 3 horas que estuvimos durante esta mañana atentamente, ¿cierto?, al desarrollo de esta audiencia, en donde, como les mencionábamos, de manera unánime entonces es la sexta sala de esta Corte de Apelaciones la que decide ratificar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Katy Barriga. Tenemos algunos ciertas declaraciones de los abogados dando cuenta sobre esta disputa que se desarrolló durante esta mañana para poder eventualmente haber cambiado, ¿cierto?, esta medida cautelar. Pasemos a escucharlo. Bueno, efectivamente nosotros insistimos en la solicitud de que se rechazara la apelación de la defensa. Vertimos todos los argumentos a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la sexta sala, y por lo tanto vamos a esperar ahora con tranquilidad la resolución que va a salir en horas de la tarde, según señalaron los ministros. La actitud dispuesta por parte de la imputada en cuestión es un peligro para la seguridad. Y ustedes han considerado y han avalado efectivamente, entre otras, el rechazo por parte de la Corte de Apelaciones que partiría o que pedían por parte de la defensa la exclusión del Ministerio Público. Moisés, me llama muchísimo la atención lo que tú mencionabas respecto de las terapias, porque si esas terapias son diarias, ¿Katy Barriga va a salir todos los días de la cárcel? Es rarísimo, no sé, por la parte práctica estoy pensando. Esa es una de las preguntas que nos hacemos. Lamentablemente no pudimos tener las reacciones de los abogados posterior a que se supiera, ¿cierto?, la decisión de esta audiencia, ¿cierto? Lo que sí nos mencionaron es que ocurre, ¿cierto?, que Katy Barriga tiene que estar constantemente acompañando a su hijo. ¿Cada cuánto? No lo sabemos, no sabemos si es que es todos los días, pero sí dice expresamente el comunicado, ¿cierto?, la resolución final de la Corte de Apelaciones, que en relación a las terapias, que son consecuencia de la condición del hijo de la imputada Barriga Guerra, será posible llevarlas a efecto, con la presencia de esta, en la medida que su necesidad se sustente en antecedentes fidedignos, que deberán ser acreditados ante el juez de garantía correspondientes. Ojo con eso. Y por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo correcto del 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución de fecha de la semana pasada dictada por el 9º Juzgado de Garantía, que sustituyó la medida cautelar personal de arresto domiciliario por la prisión preventiva. En definitiva, es lo que les mencionábamos, que la Corte de Apelaciones ratifica que Katy Barriga tiene que acompañar a su hijo constantemente a estas terapias, pero con el detalle que sea con antecedentes fidedignos, o sea, que deben ser acreditados ante el juez de garantía correspondiente. O sea, ese es el antecedente Moisés, que entrega la Corte de Apelaciones durante esta jornada con este antecedente. O sea, los abogados de Katy Barriga van a tener que producir este informe si quieren que ella ocupe ese tiempo para poder acompañar a su hijo, porque por ahora el juez de garantía no le dice que eso esté acreditado. No, correcto. Tienen que pedir la solicitud formal al juez de garantía con ese detalle, el antecedente fidedigno para que ella pueda acompañar a su hijo. No sabemos cada cuánto, como les mencionábamos, y si es que ya está en una terapia a diario acompañando a su hijo. Lo que sabemos, eso sí, es que este argumento fue bastante debatido durante esta mañana por lo que les mencionábamos. El Consejo de Defensa del Estado saca a colación, ¿cierto?, esta investigación que da cuenta de un presunto informe que habría sido pagado por una funcionaria de la Municipalidad del Quisco para, ¿cierto?, hacer este diagnóstico al hijo de Katy Barriga, y este informe, según la defensa, por la otra parte, ¿cierto?, este informe no existiría. En definitiva, lo que dice la defensa fuera de cámara es que es una bajeza sacar este informe o este supuesto informe en condiciones en que, ¿cierto?, Katy Barriga efectivamente tiene un hijo con trastorno espectro autista que debe ser acompañado a estas terapias, y eso es lo que toma, ¿cierto?, esta Corte de Apelaciones para decretar en definitiva que si tiene que acompañarlo a terapia debe ser solicitado de manera formal ante el 9º Juzgado de Garantía. Perfecto, entonces Moisés, nos queda clarísimo y vamos a ver entonces cómo reacciona la defensa de Katy Barriga a esta decisión del juez. Chao, Moisés, hasta luego. Un abrazo, buenas tardes.